Esguince cervical de grado 1. Tiene como definición que es producido por un movimiento de hiperflexión o hiperextensión del cuello. Aparece inmediatamente o a las pocas horas un dolor en el cuello o en la cabeza con o sin dolor irradiado a miembros superiores, habitualmente con una limitación muy dolorosa de la movilidad. Esta lesión de la columna cervical aparece generalmente en colisiones de vehículos. Bien, en lo que es la fisiopatología, es el daño en la zona cervical por movimiento brusco o un golpe que altera la estructura cervical, que van de grados del 1 al 4. Nosotros como fisioterapeutas, básicamente el tratamiento será en masajes y manipulación de las áreas afectadas, seguida de movilizaciones. Las movilizaciones manuales en combinación de otras medidas de fisioterapia instauradas no en más de 4 días del accidente. Podremos usar lo que es el láser de alta potencia, que nos permitirá la penetración del tejido profundo para eliminar el dolor de la zona. Estos pacientes tienen un pronóstico muy bueno y los factores relacionados con el pronóstico a largo plazo no están claros debido a la falta de estudios de seguimiento prolongado. Pero básicamente tienen un pronóstico muy bueno dado que no hay daños a niveles muy profundos, básicamente es de grado 1, así que el pronóstico general en esguince cervical grado 1 es muy bueno para los pacientes. Bien, ahora hablemos de lo que es la fractura de la clavícula. Lleva como definición la solución en la continuidad de la clavícula, ya sea proximal, distal o medial. Y tiene como epidemiología que las fracturas de la clavícula son frecuentes, o sea, del 100% de las fracturas, el 30% ocurre en niños y el otro 70% son muy comunes en deportes de contacto como el fútbol, el fútbol americano, ahí sí es un deporte de contacto, la lucha de Rubik o el hockey. Básicamente en una placa radiográfica vamos a poder apreciar una discontinuidad en la clavícula, ya sea en el tercio medio, distal o proximal. Eso con una placa radiográfica se va a ver. En lo que es la anatomía palpatoria, nosotros vamos a ver lo que es el signo de la tecla del piano, que básicamente será la recreación de la tecla. Vamos a ver cómo la clavícula recrea el movimiento de una tecla. El tratamiento para esta patología, básicamente, en la mayoría de las fracturas de clavícula, se puede tratar mediante la inmovilización con un cabestrillo durante 4 a 6 semanas. Y muchas veces puede ser que solo esto sea necesario. Nosotros como fisioterapeutas básicamente empezaremos de manera precoz con el tratamiento y básicamente del segundo al tercer día es donde vamos a empezar y va a consistir en aplicar hielo, masajes de brazo, hombro, en zona cervical. Básicamente todo esto sin tocar lo que es la zona de la clavícula. Seguiremos con, bueno, yo puse poner electroterapia para la que es relajación y fortalecimiento de la zona muscular. El pronóstico para esta fractura es muy positivo. La mayoría de las fracturas de clavícula tienen un buen pronóstico en el tratamiento ortopédico y fisioterapéutico. En el periodo de inmovilización y de rehabilitación, posteriormente hay que hacer una valoración para ver los rangos de movimiento que tienen, pero usualmente recobran todos los rangos de movimiento y quedan muy completos. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la fractura por compresión. Lleva como definición tipo de quebradura de un hueso causada por compresión y por lo cual el hueso se aplasta. La epidemiología nos dice que una fractura de columna ocupa el 6% de todas las fracturas y de ellas aproximadamente el 90% ocurren en columna dorsal y lumbar. Aproximadamente un 20% de los enfermos presentan algún tipo de lesión neurológica. Nosotros en una placa radiográfica lo que podemos apreciar es básicamente en una compresión a nivel de las vértebras. Vamos a poder apreciar cómo están aplastando el disco intervertebral y eliminando el espacio que hay entre vértebra y vértebra. Básicamente el tratamiento de la fractura de columna por compresión axial sin lesión neurológica son tratadas pues de manera conservadora por la mayoría de los autores en la actualidad. Eso es lo que dice la literatura. Pueden incluir aparatos de órtesis en medidas de estabilizador,
pero fuera de eso es un tratamiento muy conservador. A veces se inyecta cemento óseo en el hueso fracturado. El tratamiento quirúrgico básicamente no ofrece ventajas sobre el conservador en estos casos. Por lo contrario, aumentaría el tiempo en el hospital y básicamente el índice de complicaciones es especial, se vuelve muy alto. Nosotros como fisioterapeutas básicamente nos vamos a centrar en aliviar el dolor y animar a la persona a que se comience a mover lo antes posible. Eso nos va a permitir que el paciente vuelva a ser funcional y normal. Básicamente vamos a tener prevención de otras fracturas, podemos enseñarle al paciente de forma correcta cómo tiene que levantarse, enseñarle ejercicios para fortalecer músculos localizados alrededor de la columna, en estabilizaciones, que sea mejorar la propiocepción. Y básicamente nosotros tenemos que retrasar la fisioterapia hasta que se controle el dolor para ya posteriormente empezar con todo lo antes mencionado. Bien, por último hablaremos de halus valgus, que es básicamente el juanete. Tiene como definición la desviación del varo del primer metatarsiano a la que se le añade una falange distal en valgo y en rotación interna. Los sesamoideos se luxan lateralmente dando lugar a una prominencia. Hablando de la epidemiología, es muy frecuente en mujeres, sobre todo en aquellas que utilizan zapatos estrechos o en punta, terminación en punta. En mujeres que usan tacones mayores a 7 centímetros. Básicamente ocurre en mujeres que tienen entre 17 y 20 años. Básicamente en una placa radiográfica lo que nosotros podemos apreciar es esta desviación de los huesos creando un arco. En casos pues ya muy avanzados es muy visual, se puede ver sin necesidad de una en radiografía. Básicamente nosotros como fisioterapeutas pues es conservar los rangos de movimiento que tiene el pie, que no afecte a la caminata, a la marcha más que nada. Y básicamente si necesita cirugía, nosotros lo que debemos hacer es el fortalecimiento de la musculatura de los dedos. En eso nos concentraríamos. Básicamente sí. Bien, en lo que es fisioterapia y rehabilitación, pues si necesita la cirugía, pues pasada la cirugía debemos de iniciar con movimientos pasivos continuos. Posteriormente a los procedimientos requerimos una osteotomía y básicamente nuestro objetivo sería mejorar el arco de movilidad de la articulación, fortaleciendo musculatura adyacente del primer dedo, porque el primer dedo forma parte de lo que es las fases de la marcha, es el último dedo en despegarse, entonces necesitamos que ese dedo sea bastante fuerte y funcional para no afectar la marcha en un futuro. Y el pronóstico en general es muy bueno según la literatura que yo he leído, es muy bueno. La cirugía es de entrada por salida, no es tan riesgosa la verdad. Y pues básicamente sí, como repito, pues el pronóstico es muy bueno en este tipo de padecimientos.